Hola, en este video comienzo el tema de estructura de datos, que es un tema muy importante que nos va a ayudar para el desarrollo de software. ¿Qué son las estructuras de datos? Son una forma de organización de los datos de una computadora para utilizarlos eficientemente. Pero, ¿qué es un dato? Un dato es una representación simbólica, el cual puede ser numérica, alfabética, algorítmica, espacial, etc., de un atributo o variable cuantitativa o cualitativa. Ejemplos de datos son los nombres, las edades, las calificaciones, etc. Los datos representan la información que el programador manipula en la construcción de una solución o en el desarrollo de un algoritmo. Dependiendo del tipo de aplicaciones que vayamos a crear, vamos a necesitar utilizar un determinado tipo de estructura de datos, porque no todas las estructuras de datos nos van a servir para las mismas aplicaciones. No es lo mismo hacer un programa para manipular decenas de datos que hacer un programa para manipular miles de datos. Al inicio les mencioné que los arreglos son un tipo de estructura de datos, y aunque esto nos van a ayudar para la organización de nuestros datos en ciertos programas, no es lo más conveniente para los programas en los cuales vamos a manejar gran cantidad de datos. Eso lo iremos viendo conforme avancemos. Los usos de la estructura de datos son que nos sirve para el manejo de datos en grandes cantidades eficientemente. Son la clave para manejar algoritmos eficientes y nos van a ayudar en la organización en el diseño del software. Normalmente los algoritmos se asocian con estructura de datos. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es una secuencia de instrucciones que realizan una tarea específica en un determinado periodo de tiempo finito. Por ejemplo, si nosotros queremos crear un programa que nos diga cuál es el mayor de un número o que nos ordene los números de un arreglo, vamos a hacer uso de un algoritmo. Podemos tener varias maneras de hacer una determinada acción, pero siempre vamos a tratar de buscar la manera más eficiente, es decir, la manera más fácil. ¿Cuál es la representación de un algoritmo? Código fuente. El código fuente es lo que nosotros tecleamos en nuestro programa, por ejemplo en Java. Le estamos dando instrucciones a la computadora para que haga determinada acción. Este código fuente nosotros lo escribimos con un lenguaje que nosotros entendemos, por ejemplo el lenguaje de Java. Le damos instrucciones, por ejemplo un while, un if, un switch, etcétera. Le estamos diciendo que haga determinadas acciones. Después de la compilación, ese código que nosotros escribimos se va a convertir en un lenguaje que la computadora entiende, que es el lenguaje máquina, que son ceros y unos. Se recomienda antes de escribir código fuente realizar un diagrama de flujo. Eso también lo iremos viendo después. Los objetivos de la estructura de datos es facilitar la organización de los datos con eficiencia. ¿Y a qué se refiere con eficiencia? Se refiere a encontrar y manipular esos datos con el mínimo de recursos, es decir, tiempo de proceso y espacio de memoria. Es decir, debemos de buscar la estructura de datos más adecuada para nuestra aplicación. Y vamos a ver algunos tipos de estructura de datos que no son todas. Vamos a ver listas, colas, pilas, árboles, etc. Los arreglos son una de las estructuras de datos más típicas que existen. Esta es la representación de un arreglo. Vemos que podemos almacenar los datos mediante posiciones. Vemos aquí que en la posición 0 tenemos almacenado un valor numérico entero y también en las posiciones posteriores. Para poder acceder a cada uno de estos datos tenemos que acceder a la posición del arreglo. Los arreglos en Java son tratados como objetos, por eso se utiliza el operador new para crearlos. Las operaciones que podemos realizar con arreglos están desde insertar elementos, mostrarlos, buscarlos, ordenarlos, eliminarlos, modificarlos. Vamos a hacer un programita muy rápido aquí, muy sencillo. Vamos a crear un arreglo. Primero tenemos que especificar el tipo de dato. Por ejemplo, tenemos que pensar qué es lo que vamos a almacenar, si datos de tipo entero, si datos de tipo double, si strings, etc. Por ejemplo, yo quiero almacenar datos de tipo entero, por lo tanto voy a crear un arreglo de tipo entero. Le pongo el tipo de dato y tenemos que darle un nombre al arreglo. Entonces vamos a darle un nombre a ese arreglo, o más bien dicho, le vamos a dar un nombre a la referencia de ese arreglo. Por ejemplo, aquí le voy a llamar
Le voy a llamar mm, arreglo, le voy a llamar mi arreglo. Si yo hago esto, bueno, esto no he creado aún el arreglo. Recordar que en Java existen dos tipos de datos, los primitivos y los objetos. Los primitivos son como el entero, el double, el boolean, etc. Son 8. Y los objetos, pues ya hemos visto que su tipo de dato es el tipo de la clase a la cual pertenecen. Por lo tanto, los arreglos son tratados como objetos en Java. Por eso tenemos que utilizar el operador new para crearlos. Aquí no hemos creado un arreglo. Aquí lo único que estamos haciendo es definir la referencia a un arreglo. Una referencia lo que hace es que almacena la dirección de memoria. Por lo tanto, aquí mi arreglo es la referencia y está almacenando la dirección de memoria. Entonces, este corchete le está diciendo al compilador que estamos declarando un arreglo y no una variable ordinaria. Para poder crear el arreglo tenemos que utilizar el operador new. New y ponemos el tipo de dato y aquí entre los corchetes le damos un tamaño al arreglo. Por ejemplo, si yo pongo aquí 5, estoy diciendo que quiero almacenar 5 valores de tipo entero. Si quiero rellenar ese arreglo, lo único que puedo hacer, bueno, tengo dos maneras, puedo hacerlo aquí mismo en el código o puedo hacerlo en tiempo de ejecución. Para no alargarme mucho en el video, lo voy a hacer aquí en el código. Vamos a definir este arreglo. Aquí estoy creando un arreglo definido y estoy diciendo que aquí se van a almacenar estos valores numéricos enteros. Cada uno de estos valores se va a encontrar en una posición. Como aquí podemos verlo, cada uno de los números se encuentra en una posición del arreglo. Por lo tanto, si yo quiero acceder a la posición de ese arreglo, aquí podemos ver que podemos insertar elementos, mostrarlos, buscarlos, ordenarlos, eliminarlos y modificarlos. Entonces, yo quiero acceder al arreglo ese, lo que voy a hacer es que aquí dentro de system.out.println voy a poner simplemente el nombre del arreglo y a la posición a la cual quiero acceder. Si yo quiero acceder al valor 100, el valor 100 se encuentra en la posición 4. Recordad que se considera la posición 0. 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, dentro de corchetes pongo el número de la posición y con esto lo que estoy haciendo es que estoy accediendo a la posición 4 del arreglo, que es el número 100. Y aquí podemos ver que estamos mostrando en pantalla el número 100. Si yo quiero buscar un elemento, vamos a buscar un elemento. Voy a poner aquí búsqueda de un número. Vamos a buscar el valor 20. Vamos a poner aquí. Vamos a necesitar un ciclo for para recorrer ese arreglo. Aquí pues ya hemos visto el ciclo for. Con el ciclo for podemos recorrer los arreglos, además que el while. Estamos diciendo que la i comienza en 0 y aquí estamos poniendo el nombre del arreglo seguido de la propiedad len, que lo que nos hace es que nos dice cuál es el tamaño del arreglo. Este tamaño del arreglo es 5 posiciones, por lo tanto, esta parte me va a devolver el 5. Entonces vamos a acceder vamos a buscar un elemento. Y vamos a poner aquí aquí lo que estamos diciendo es que el if va a analizar si el arreglo en la posición i, recordar que la i va a ir cambiando de valor, va a ir incrementándose en 1 en 1, por lo tanto va a ser suficiente para poder recorrer el arreglo. Inicialmente la i comienza en 0, entonces el if va a analizar el arreglo en la posición i, es decir, en la posición 0, la posición 0 es esta. Va a analizar si es igual a 20. Si es igual a 20, va a mostrar esto en pantalla. Si no es igual a 20, se va a ejecutar el else. Después de esto, se va a incrementar la i cuando comience otro ciclo for y la i va a valer 1.
y luego va a preguntar el arreglo en la posición I, que ahora es 1, es igual a 20. Si no detecta un 20, si detecta un 20 se va a ejecutar el if, si no se va a ejecutar el else. Entonces, vamos a ver qué es lo que hace aquí y así va a ir haciendo con cada una de las posiciones. Aquí vemos, dice, búsqueda de un número, no se encuentra, no se encuentra. Podemos ver que en las primeras tres posiciones no encontró al número 20 y en la posición siguiente, en la 4, me dice que el 20 se encuentra en el arreglo. Entonces buscó ese 20 en cada una de las posiciones. Bueno, esta es una breve introducción. En el siguiente video vamos a empezar a ver más sobre estructura de datos. Nos vemos. Chao.